De la presidencia a la cárcel, de la cárcel de nuevo a la presidencia. También sobreviviente del cáncer, viudo, sindicalista y figura internacional de la izquierda. Luis Ignacio Lula da Silva es el nuevo presidente electo de Brasil después de una jornada que se desarrolló sin mayores contratiempos, pero tuvo un muy ajustado resultado. Veamos. Con el 100% de los votos, el TSE certificó que Luis Ignacio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores, obtuvo el 50,9% de los votos, es decir, 60.345.999 votos. En segundo lugar, como les digo, con un estrecho margen, está Jair Bolsonaro del PL, quien obtuvo el 49,1%, unos 59.206.354 votos. En su primer discurso a los brasileños, Lula habló de unidad, consciente, por supuesto, de esa gran polarización que atraviesa el país. También habló de medio ambiente, del resurgimiento de la economía brasileña a través de una nueva industrialización. Habló de la igualdad entre mujeres y hombres, etcétera. Y a combatir también el hambre. A eso también hizo un llamado muy claro. Habló de un Brasil líder en la región y líder en el mundo. Un discurso lleno de promesas que ahora muchos se preguntan qué tan realizable es en la práctica. Escuchemos. La mayoría de los brasileños dejó claro que quiere más, no menos democracia. Brasil es mi prioridad, la gente es mi causa y luchar contra la miseria es para lo que viviré hasta el final de mi vida. El pueblo es mi causa. Con esa frase terminó el presidente electo su discurso, su primer discurso tras darse a conocer estos resultados oficiales. De otra parte, el actual presidente y quien aspiraba a la reelección, Jair Bolsonaro, no se ha manifestado frente a estos resultados. Su silencio genera todo tipo de incertidumbre. También hay muchas especulaciones en torno a las razones que podría tener Bolsonaro para haber guardado silencio y no haber hablado sobre los resultados. Que valga decir, si bien Bolsonaro no ganó en la votación, es muy representativo que perdió con cerca de 58 millones de votos. Es muy significativo el papel que ha tenido la derecha en estos comicios. Da para analizar cómo se organizará entonces la derecha con este nuevo gobierno. ¿Será una fórmula de oposición contra el gobierno de Lula da Silva? También da para analizar qué significa para la región el viraje político que da Brasil, ese nuevo bloque de izquierda continental que se conforma. Puntos para analizar, pues múltiples. Por eso entonces entremos en materia y para conversar sobre esta jornada electoral en Brasil y lo que viene para este país suramericano, hemos invitado a Paulo Velasco. Él es profesor de Política Internacional de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, y también está con nosotros Leonardo Magalhães. Él es especialista en opinión pública y relaciones públicas. También cuenta con un PhD en comunicación política y también hace parte de la organización Latinoamérica 21. Ustedes, nuestros televidentes, también hacen parte del debate. Pueden dejar sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales. Ustedes ya lo saben, estamos en Twitter, en Facebook y en Instagram. Nos encuentran como @eldebate_F24, @Santilogo, que es mi cuenta personal, la etiqueta para que dejen sus comentarios, numeral el debate F24. Todos los contenidos de nuestro programa también están disponibles en podcast. Lo pueden encontrar en Apple Podcast, en Spotify, en Deezer y en TuneIn. Le doy entonces la bienvenida a Paulo Velasco para comenzar a conocer opiniones sobre esta jornada electoral. Paulo, muchas gracias por estar con nosotros hoy en el programa. Y punto de partida, la pregunta inicial del debate: ¿por qué Lula? ¿Por qué Brasil vuelve a votar a Luis Ignacio Lula da Silva? Hola Santiago, encantado de hablar con ustedes. Bueno, yo creo que eso refleja mucho también lo que es el antibolsonarismo, ¿no? Un Brasil muy dividido, muy polarizado. Muchos que han votado por Lula en realidad no lo votan tanto por convicción, por lo que representa, pero porque tienen miedo de lo que representa Bolsonaro en términos de ataques a la democracia. Hay que reconocer, por ejemplo, que Lula ha conseguido a lo largo, sobre todo de las últimas 4 semanas, entre la primera y la segunda vuelta, ha conseguido un frente amplio, que es lo que se soñaba, es lo que se decía en Brasil y es con lo que se soñaba en Brasil hace ya muchos meses. Por ejemplo, hay que recordar el apoyo dado explícitamente por el expresidente Cardoso a Lula y muchos de los economistas que estuvieron al lado de Cardoso
que representan lo que es la centro-derecha tradicional brasileña. Entonces, Lula consigue ganar las elecciones por este estrecho margen que has comentado, el margen más estrecho de la historia política brasileña desde la redemocratización, sí. Hace ya más de 30 años. Entonces, claro, supone un intento de cambio para que las cosas se hagan un poco diferente de lo que se hicieron en estos últimos 4 años. La opinión de Paulo, nuestro primer invitado. Ahora saludo a Leonardo, también allí en la ciudad de Río de Janeiro. Leonardo, bienvenido al programa. Y el punto de partida, ¿por qué Lula? ¿Por qué Brasil vuelve a elegir a Lula para un tercer mandato? También hay que decirlo. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias, Paulo. Buenas tardes. Saludo también al público de France 24. Lula es sin dudas el más grande líder político de Brasil y es el que tiene, digamos, el más grande electorado cautivo. Y es importante decir que la elección de Lula en su tercer mandato viene con 4 años de retraso, porque en el 2018 Lula ha sido impedido de participar de la elección por una decisión judicial muy discutible, en el que el juez que lo juzgó con una sentencia donde no es posible leer una prueba siquiera, ¿no?, en contra de él en la sentencia, se volvió luego ministro de Justicia y en esta elección apoyó a Bolsonaro, ¿no? Entonces Lula en 2018 tenía más del 60% de intención de voto y fue retirado de la contienda electoral, ¿no? Y ahora llega finalmente en su tercer mandato. Y es importante decir también que es una elección donde ganó la democracia. No ganó solamente la izquierda, sino en realidad es más correcto decir que ganó la democracia porque, como decía justamente Paulo, observamos el más grande frente amplio desde la redemocratización del país, sí. ¿no? Entonces Lula sin duda será el líder ideal para poder vencer a un fascismo que viene creciendo en el país, ¿no?, con aspiraciones abiertamente golpistas. No se trata solamente de interpretaciones, sino que hay declaraciones muy explícitas de Bolsonaro y de sus aliados, sí, e intentos golpistas también, ¿no? Entonces Lula fue la figura sí, Leonardo, ideal para poder vencer a ese movimiento fascista que viene creciendo en Brasil. Leonardo, usted habla de Lula como un gran político en la escena brasileña, también es un político muy destacado a nivel internacional, pero prácticamente hace unos 4 años Lula se le había dado por finalizado su correría política, ya había finalizado, estuvo en la cárcel, lo decía yo al inicio del programa, pero hay una especie de resurgimiento, de resurrección de esta figura política. ¿Qué significa este resurgimiento de Lula en la escena política brasileña? Significa que incluso los procesos que sufrió no impactaron completamente en la popularidad y en la memoria positiva de estado de bienestar y prosperidad de sus 2 gobiernos. Lula, cuando estuvo en la cárcel, su popularidad en las encuestas bajó bastante, su imagen positiva bajó bastante, pero desde el momento en el que lo inocentaron, ¿no?, el Tribunal Superior, el Superior Tribunal Federal lo inocentó, su popularidad empezó automáticamente a crecer, ¿no? Quien hace trekking, yo hacía trekking en ese momento, un par de días después su popularidad empezó a crecer y recuperó la imagen positiva que tenía antes, sí, ¿no? Con lo cual se especuló mucho sobre que sí, era la muerte política de Lula por el sentimiento anticorrupción, pero hoy incluso con Bolsonaro, que también es acusado de corrupción y en su familia, vemos que el tema de la anticorrupción era más como una excusa para justificar un sentimiento antipetista y un sentimiento de infelicidad en relación a la situación del país. sí. ¿No? Quizás es una temática más profunda, ¿no? El tema de la corrupción vemos que no es
hoy en día tan relevante, o por lo menos es una excusa que utiliza la gente, ¿no? Si no fuera de esa forma, Lula no hubiera salido elegido y Bolsonaro tampoco tendría la votación que tiene. Sí. En esas primeras declaraciones que dio el presidente electo a los brasileños, hizo un llamado a la unidad. Resaltó, Paulo, que no hay dos Brasiles, no hay solamente un país, pero es un discurso lleno de promesas. ¿Qué tan realizable es este tipo de anuncios que hizo el presidente electo anoche para los brasileños, teniendo en cuenta el contexto social del país, el contexto económico y el contexto internacional? Bueno, yo creo que ha sido un llamamiento muy importante a la unidad en un escenario en que vemos un Brasil, como tú muy bien dijiste, Santiago, muy dividido, muy polarizado. Es decir, empezar de esa manera significa que no ha sido exactamente un discurso de la victoria, ha sido un discurso de estadista, ha sido un discurso más parecido a lo que será el discurso de posesión el día 1 de enero. Brasil tiene que efectivamente pasar por un proceso que no será nada fácil de unidad nacional. Por eso también pasa mucho de los retos que enfrentará el presidente Lula. Se va a enfrentar a un parlamento muy conservador, donde muchos escaños están con la centroderecha, incluso con la extrema derecha, que ha crecido muchísimo en Brasil. Y la verdad, este parlamento no le va a hacer la vida nada fácil a Lula. Sí. Tendrá que usar mucho de su habilidad política, su capacidad de diálogo político para intentar llevar a cabo muchos de los proyectos que tiene y muchas de las promesas que ha hecho el día de ayer. Pero no lo tiene nada fácil. Brasil vive todavía un escenario de incertidumbre económica, aunque ha caído un poquito la inflación y ha disminuido un poquito el paro, pero todavía tenemos un reto muy grande. Hay que equilibrar las cuentas. Sí. Bolsonaro ha abandonado por completo cualquier disciplina fiscal en los últimos meses para intentar ganar las elecciones. Entonces ha hecho gastos absolutamente absurdos que se tendrán que pagar y seguramente lo hará el próximo gobierno a partir de enero. Entonces la situación económica no es nada buena para Brasil y bueno, Sí. la situación internacional también es muy complicada, mucho peor de la que encontró hace 20 años cuando ganó las elecciones en el 2002. En aquel entonces Lula tenía un escenario más favorable, tanto dentro cuanto fuera del país, y ahora no lo tiene. Es decir, hay que ver cuánto de lo que ha prometido ayer tendrá condiciones de realizarlo, pero fue un discurso, vamos, que se entiende en el sentido de que la sociedad brasileña confíe en él y que vuelva a unirse ahora que se ha terminado esta contienda electoral que ha sido tan dura y tan violenta en muchos momentos. Paulo, continúo con usted. Dejo sobre la mesa, Paulo, Leonardo, el tema económico, el tema de Brasil a nivel internacional para tratarlo en unos minutos y quiero que nos enfoquemos en el tema de la unidad. ¿Cómo comenzar a construir unidad a nivel social y también a nivel político? Todo esto de cara, como usted dice, Paulo, de tener un parlamento completamente dividido que le va a costar mucho tratar de generar consensos allí. Pero Lula se ha caracterizado por ser un político que dialoga y se acerca. Eso lo ha demostrado a lo largo de estos años y para este último mes de campaña que trató de generar consensos con el centro también. ¿Qué tan fácil tiene ese diálogo con el Parlamento para conseguir esas coaliciones o acercarse y para poner a dialogar en buenos términos a los brasileños? Bueno, Lula tiene que acercarse a varios sectores. En el Parlamento, claro, hay, podemos decir, alrededor de 90, casi 100 bolsonaristas más radicales, podemos decir, con los que tendrá la vida muy difícil para establecer cualquier tipo de diálogo, de entendimiento, de alianza. Pero tiene a su lado también alrededor de 80 y pico diputados de un frente de izquierda, de una federación de izquierda, claro, liderada por el PT, que seguramente siempre estarán a su lado. Entonces, sobran alrededor de 300 diputados con los que podrá sí establecer algún tipo de diálogo. Son diputados en su gran mayoría más de centro-derecha, pero que, vamos, Lula, si hay un personaje político que está acostumbrado a dialogar y a buscar este tipo de entendimiento, ese es Lula. Entonces yo creo que con su habilidad política y que ya ha demostrado en tantos momentos a lo largo de los últimos 30 años, pues podrá establecer algún tipo de conexión. Es importante también que haga algunos guiños al mercado. Todavía no se sabe quién será
su ministro de Economía. Hoy hemos visto una incertidumbre en el mercado en Brasil, la bolsa de valores ha subido un poquito. Entonces es importante que ya en las próximas semanas o días ya indique quién será el ministro de Economía para tranquilizar el mercado, la banca, y que todos entiendan que va a mantener una responsabilidad fiscal y económica, que es lo que hizo incluso, sobre todo en su primer gobierno, cuando mantuvo muy claramente la política macroeconómica que venía del gobierno Cardoso. Y Leonardo, ¿cuál es su opinión sobre esta necesidad de generar consensos y necesidad de poner a los brasileños a dialogar en buenos términos? Mire, Santiago, creo que ningún analista serio tiene la ilusión de que va a ser un gobierno muy de izquierdas, ¿no? Lula es, como dijeron ustedes, justamente es un político muy conciliador, sabe negociar, sabe acercarse, ¿no? Ya lo hizo en el pasado cuando tenía en fin, más margen, ¿no?, de maniobra política, ¿no? Pero ahora logró elegirse con un frente bastante amplio y va a tener que pactar mucho más y va a tener que ceder mucho más, ¿no? Entonces es muy probable que sea un gobierno bastante centrista con una mirada social, pero un gobierno predominantemente centrista porque se comprometió políticamente con algunas figuras que lo ayudaron con la maquinaria de partido, con la maquinaria propia de como personas de sus regiones para poder hacer campaña presencial, ¿no? Y eso cuenta mucho en una elección, principalmente en una elección tan apretada como fue la que luego dio ese resultado de solamente 1% de diferencia entre Lula y Bolsonaro, ¿no? Sí. Pero es importante también decir que si por un lado la capacidad de negociación es importante para mantener estable el gobierno, por otro lado para poder ganar la próxima elección y acercarse a la población, quizás hay que pensar en una estrategia un poco diferente, ¿no? Quizás diferenciando lo que son los discursos y lo que son algunas prácticas políticas, un poco en los moldes de lo que hacía Bolsonaro, que quizás radicalizaba un poco en el discurso y en la práctica terminaba por pactando también principalmente la segunda etapa de su gobierno. ¿Por qué digo eso? Porque hay un fenómeno que es común en los Estados Unidos, es común en Europa y ahora es común también en Latinoamérica, que las izquierdas están como traumadas y terminaron yéndose al centro por recibir muchas críticas de ser cercanas a proyectos socialistas y proyectos autoritarios. Sí, ¿no? Entonces, yéndose al centro, se transformaron en partidos y en grupos que son más pro sistema. Sí, pero si las personas no están contentas con el sistema, automáticamente van a criticar a esos partidos, ¿no? Leonardo, entonces, lo interrumpo por acá porque tengo para hablar el tema de las campañas y del discurso de los dos candidatos y del presidente electo para que lo miremos un poco más adelante. Resérveme esa idea ahí para tratarla más adelante. Quiero tratar el tema económico. Paulo, es un tema muy delicado, la situación a nivel mundial y el tema a nivel local en Brasil pues es delicado también. Y tal parece que la fórmula que le funcionó muy bien a Lula en su primero y segundo mandato no va a poder ser la misma fórmula que aplique para este tercer mandato. Aquí hay una gran necesidad de volver a sacar a millones de personas de la pobreza en un proceso que se revirtió, en un proceso que dio marcha atrás y acabar con el hambre, que es un problema que ahora está quedando en evidencia en este país. Y sobre todo, él toca un punto importante y es hacer ver a Brasil no como un país extractivista, sino como un país tecnológico. ¿En 4 años se logra eso? Bueno, es un reto enorme, muy difícil, sobre todo porque, claro, la situación internacional no es muy favorable a este tipo de proyecto, a este tipo de iniciativa.
cuando fue presidente por primera vez hace 20 años, la realidad internacional le favorecía muchísimo, ¿no? Ahora no, claro, son cuestiones urgentes y muy importantes y es muy importante que Lula las deje ya muy claras desde el primer día de la victoria, en su discurso ya justo después de ganar. Brasil, en efecto, ha vivido una última década desastrosa, terrible, es una década perdida en efecto. Entonces hay que invertir todos los esfuerzos posibles para disminuir la pobreza en el país, disminuir la desigualdad y sobre todo disminuir el número de personas con hambre, ¿no? Son más de 30 millones de brasileños que tienen hambre a día de hoy. Entonces, claro, son cuestiones muy urgentes, pero no tendrá la facilidad que tuvo hace 20 años porque ya no tenemos el mismo nivel de crecimiento económico en China, ya no tenemos el boom de las commodities, por lo menos no como se había dado en aquel entonces. La realidad internacional es una realidad muy desfavorable, no solamente por la guerra en Ucrania, pero porque hay una situación de recesión económica muy grave en Europa, por ejemplo, ya muchos países por ahí acercándose a una recesión. Entonces, son retos que le complican mucho la vida. Claro. Y si le sumamos a todo eso las dificultades que tendrá dentro del Parlamento, pues vemos que la situación política para Lula a partir de enero no será nada sencilla. Leonardo, paso al tema internacional. El presidente electo habló de esa necesidad de volver a poner a Brasil en el escenario internacional, de volver a ser un actor importante y destacado. Vimos también que muchos presidentes, mandatarios de América Latina y del resto del mundo lo felicitaron. Se mostraron todos muy abiertos a tratar diferentes temas, a trabajar en conjunto. Pero hay muchas preguntas sobre cómo lograr ese reposicionamiento de Brasil a nivel internacional. ¿Qué tanto tiene Brasil para ofrecerle al resto del mundo en una economía en recesión y sumamente competitiva? Y también hay preguntas sobre qué posición va a tener él frente a gobiernos como el de Daniel Ortega, como el de Nicolás Maduro o como el de Miguel Díaz-Canel, presidentes que también hay que decir, también lo felicitaron y se mostraron muy alegres por su triunfo. Sí, muchos presidentes, muchos líderes de Estado, ¿no? Lo felicitaron Lula muy rápidamente, con menos de una hora desde el momento en el que el TSE confirmó su victoria en la segunda vuelta. Y Lula siempre ha tenido un perfil de diálogo con cualquier tipo de gobierno, de no entrometerse en la política interna de los países, en algunos casos incluso apoyar elecciones de algunos aliados, ¿no? Principalmente de izquierdas, lo que generó también algunas polémicas, ¿no? En el caso de Nicolás Maduro, por ejemplo, de Daniel Ortega también, ¿no? La línea de la política exterior va a ser muy pragmática en ese sentido. Lula seguramente no va a criticar abiertamente presidentes de la región, primero porque hay relaciones también de alianza con estos países, ¿no? Y segundo porque no es su perfil, ¿no? A diferencia de Bolsonaro, que hacía una gestión de la política exterior ideológica como si hiciera una gestión interna, ¿no? Viendo a aliados y a enemigos a nivel internacional y ignorando, por ejemplo, la balanza comercial, las relaciones comerciales que tenía Brasil con estos países. Lula seguramente no lo va a hacer y va a mantener un buen diálogo con cualquier tipo de país y con cualquier tipo de gobierno, tanto sean gobiernos autoritarios tanto de izquierda como de derecha o democracias en todo el mundo. Claro. Y Pablo, su opinión sobre lo que puede Brasil ofrecer a nivel internacional para volver a ser un actor importante y destacado de la región y en el mundo. Bueno, yo creo que está claro que tendremos una política exterior mucho más activa de lo que ha sido en los últimos 10 años. Ya todavía con el gobierno de Dilma, Brasil empezó a perder un poco de espacio internacional, después con Temer eso siguió más o menos igual y con Bolsonaro ha sido una política exterior en efecto muy ideológica, un desastre completo. Nos hemos apartado de vecinos importantísimos como Argentina y esto es absolutamente inadmisible para un país que tiene el peso que tiene Brasil en la región.
región y en el mundo. Entonces, lo que se espera a partir de enero es un activismo mucho más importante en términos de política exterior, una mirada mucho más atenta a la región, a los vecinos, apoyar en efecto una integración regional latinoamericana que se ha quedado muy de lado y olvidada en los últimos años, y claro, intentar establecer diálogos con todos los países. Brasil tiene una característica, un principio muy claro en política exterior, que es del universalismo, relacionarse con todos, con países del Medio Oriente, de Europa, con Estados Unidos, con democracias, con dictaduras, relacionarse con todos, porque eso es lo que, claro, puede dar a Brasil un peso internacional importante. Y sobre los dictadores latinoamericanos, los gobiernos no tan democráticos en la región, pues estoy completamente de acuerdo con Leonardo. Yo creo que Brasil, en efecto, con Lula no va a condenar directamente a ningún presidente, porque tiene por principio también no involucrarse en cuestiones domésticas, en política interna de los demás países. Brasil defiende la democracia, es un país democrático, claro, siempre lo deja claro, sí, pero Brasil no puede involucrarse en procesos políticos de otros países. Entonces seguramente no veremos ninguna condena más dura ni a Maduro, ni a Canel, sí, ni a Ortega. Ya vamos un poco más allá de la mitad del programa. Quiero que ahora pasemos a analizar a la figura del contrincante en las urnas, el presidente Jair Bolsonaro, que aspiraba a tener una reelección. Leonardo, ¿qué interpretación o qué análisis se puede hacer del silencio que ha tenido Bolsonaro frente a los resultados? ¿Qué tanto tiene de esto táctica política, estrategia, un poco al estilo Trump, de mantenerse por fuera de estos resultados? ¿Y cómo entender esa actitud de cuando la democracia está a mi favor, yo la defiendo, pero cuando no me funciona en mi línea, entonces la pisoteo? Sí, esta es la línea típica de aspirantes a dictadores, ¿no? Bolsonaro flirteó con un golpe de Estado, un autogolpe, en ese caso muchas veces, ¿no? Y esta actitud, claro, se especula mucho, ¿no?, sobre eso, sobre el porqué del silencio, si está planeando un golpe con la cúpula militar, si está intentando, si va a huir del país, pero creo que es una estrategia más para mantener cohesionado su electorado, ¿no? Está una vez más atrayendo la atención sobre sí, siendo disruptivo en la comunicación política, para mantener un poco su electorado cautivo alrededor del ideal que tiene, ¿no? Que en realidad es un ideal no solamente de extrema derecha, sino también pues, autoritario, sí, en los máximos niveles. Claro. Y Pablo, ¿qué lectura se puede hacer de los resultados? La diferencia es solamente de 1,8%. Bolsonaro obtuvo 58, un poco más de 58 millones de votos. Es muy significativo para él como figura política y también para la derecha y ultraderecha brasileña este resultado. ¿Qué lectura se puede hacer? Bueno, la lectura es que el bolsonarismo es un fenómeno político muy preocupante y que hay que tener en cuenta para los próximos años. Yo puedo decir que el bolsonarismo ya es más grande que el propio Bolsonaro. Es algo que va a continuar en Brasil en los próximos años. La cantidad de votos que ha tenido Bolsonaro ha sido absolutamente impresionante. Entonces es un fenómeno político nuevo porque no se relaciona con lo que es la derecha tradicional brasileña, la centro derecha tradicional. Es un fenómeno de ultraderecha radical en muchas cuestiones, sobre todo en lo que se refiere a la agenda de costumbres. Hay un radicalismo que refleja mucho el carácter conservador de la sociedad brasileña, donde ha habido en los últimos años un avance importante del peso de las iglesias evangélicas en la política. Entonces, el bolsonarismo hoy ya podemos decir, después de la derrota de Bolsonaro ayer, es más grande que el propio Bolsonaro, algo muy parecido a lo que ha sucedido en Estados Unidos con el trumpismo, que también va más allá del propio Donald Trump. Porque lo que se puede analizar y lo que uno ve entre los comentarios de analistas y politólogos brasileños es que a pesar de haber perdido en los comicios, Bolsonaro sale en cierta forma fortalecido porque incluso tuvo más votos en la primera ronda y en esta segunda de lo que las mismas encuestas le daban. Pablo, continúo con usted, ya le voy a dar la palabra a Leonardo. Quiero preguntarle, Pablo, muy puntual, entonces, la derecha brasileña, ¿cómo se va a reinventar? ¿Cómo se va a reevaluar? ¿Va a ser oposición? ¿Qué actitud va a tomar para este nuevo gobierno de Lula?
Bueno, la derecha más radical, la ultraderecha, el bolsonarismo, claro que va a hacer una oposición muy dura y va a intentar hacer con que el gobierno de Lula pues, no sea gobernable, que sea un fracaso completo, y eso son alrededor de los 100 diputados que el bolsonarismo radical tiene en el Parlamento. Pero es la derecha más tradicional y con esa sí yo creo que Lula puede establecer diálogos importantes, partidos como el MDB, el propio PSDB, que se ha debilitado mucho en estas elecciones, pero todavía es un partido que tiene historia, que tiene su importancia. Entonces, cuando pensamos en la derecha brasileña, hay un bloque de partidos que no piensan de la misma manera y hay muchas diferencias entre ellos. Hay partidos de derecha que son muy tradicionales y que apoyan la democracia, el diálogo, y que algunos incluso pueden hacerle oposición a Lula, claro que sí, el juego democrático permite eso, pero estarán abiertos al diálogo. Y del otro lado tenemos el bolsonarismo más radical, la derecha más radical. Entonces, cuando pensamos en lo que será la política brasileña a partir de ahora, hay que reconocer que hay muchos partidos en el Parlamento brasileño, menos de los que había hace 4 años, pero todavía hay muchos partidos. Hay una ultraderecha muy radical que se ha fortalecido muchísimo con Bolsonaro y que ha ganado mucho peso en las elecciones del pasado 2 de octubre, pero también hay espacio para el centro. Y yo creo que es ahí donde vamos a ver Lula actuando de manera más directa. Lula se ha acercado mucho a ese centro. Pablo, lo interrumpo ahí porque ya me quedan pocos minutos. Dejemos el tema del centro para abordarlo en unos minutos. Quiero preguntarle a Leonardo por el tipo de discurso de Bolsonaro. Antes de meterme para hablar de los partidos del centro y lo que viene para ellos, hablar del discurso. Tal parece que al presidente aspirante a la reelección no le funcionó ese discurso de desacreditar al TSE, hablar mal de las instituciones brasileñas y sobre todo hacer uso de la maquinaria del Estado en beneficio de su propia campaña. Esto es algo que también se ha visto en otros países de América Latina. La estrategia, en este caso, pues no funcionó. Los resultados lo demuestran. En realidad, Santiago, voy a discordar de usted en ese punto porque creo que le funcionó muy bien, ¿no? Y eso se conecta a lo que estaba diciendo en un par de preguntas antes, ¿no? Esta extrema derecha sobrevive y prospera gracias al hecho de que hoy en Brasil y en otros países también es la única fuerza antisistema, con un discurso antisistema, con un discurso de revolucionar lo que tenemos, de cambiar radicalmente las instituciones, que es lo que las izquierdas han perdido, ¿no? Entonces le funcionó muy bien y Bolsonaro casi ganó por 1% más 1, algo hubiera podido ganar esta elección, ¿no? Y realmente salió fortalecido, tuvo un resultado muy bueno en los estados, en el Senado, en la gubernatura de los estados y también en el Congreso Nacional. A nivel de discurso, quizás si ellos no fueran tan brutos, ¿no? Porque se equivocaron en algunas cosas, exageraron quizás en algunos elementos, quizás hubieran podido vencer nuevamente, ¿no? Y es la razón por la que en las encuestas cualquier pequeño error que cometía Lula en el discurso, potencialmente incluso en los estudios cualitativos que realizábamos, lo hacía caer, ¿no? Sin embargo, Bolsonaro con los disparates más grandes lograba mantenerse siempre, ¿no? En su mismo nivel. Me quedan muy pocos minutos. Pablo, hablemos de la derecha, lo habíamos dejado sobre la mesa. La derecha tuvo poco protagonismo en estas elecciones, no logró pasar a esta segunda vuelta y por eso vemos este escenario tan polarizado en la segunda vuelta, pero vemos a un presidente electo apostándole a un frente un poco más amplio. ¿Podrá ser el inicio de una consagración de unos partidos de centro, un movimiento de centro que muchos brasileños están pidiendo? Sí, yo creo que eso ya es una realidad. Si miramos a lo que han sido estas elecciones, hemos visto a Lula eligiendo como vicepresidente un político tradicionalmente de centro-derecha, Geraldo Alckmin, que incluso ha disputado elecciones contra el PT. Hemos visto en segunda vuelta a Simone Tebet, que ha sido candidata por el MDB, otro partido muy tradicional desde la redemocratización, también un partido más de centro-derecha, apoyando directamente a Lula. Entonces, yo creo que Lula ha conseguido aglutinar nombres importantes y partidos importantes que quieren defender la democracia
y que no necesariamente estarán siempre a su lado y que van seguramente también a cobrar mucho de lo que ha prometido, pero esto significa algo muy positivo para la gobernabilidad en Brasil, para la democracia en Brasil y para el futuro político del país, porque solamente así conseguiremos neutralizar lo que significa el bolsonarismo y todos los ataques que han sido hechos contra la democracia en el país en los últimos 4 años. Llegamos al momento de las conclusiones para el cierre del programa. Leonardo, su perspectiva de lo que deja esta carrera presidencial, este nuevo presidente que llega al país y si habrá una transición tranquila el 1 de enero. Muy puntual, por favor. Pues ganó la democracia y ahora la real lucha empieza, ¿no? Ya empezó y sigue y tiene que ser una lucha principalmente cultural y civilizatoria en contra de la mentalidad autoritaria, de la mentalidad fascista. Y Pablo, su conclusión para el cierre. Bueno, yo no creo que tengamos una transición tan tranquila. Yo creo que estos últimos meses van a ser complicados para Brasil. Bolsonaro va a intentar poner las cosas aún más difíciles de lo que ya están para el nuevo gobierno. El simple hecho de no haber reconocido la victoria de Lula ya es un indicativo de que tiene un desprecio absoluto por la democracia y que no va a hacer una transición que sea pacífica o tranquila. Esperemos que a partir del 1 de enero todo esto ya sea pasado y Brasil pueda volver a crecer y crecer de manera estable, sostenible y un país más unido, pero no será algo sencillo. Pablo, Leonardo, muchas gracias por haber compartido con nosotros su análisis y su punto de vista sobre estas elecciones presidenciales en Brasil. En nombre de todo el equipo técnico les agradecemos su sintonía aquí en France 24. La producción del programa estuvo a cargo de Laura Garzón y la producción de invitados estuvo a cargo de Tania Herrera. Gracias por su sintonía. Sigan con France 24.